Crece la niña y Colombia evoluciona. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es un libro de Alba Lucía Ángel. Lo escogí porque me pareció interesante que había muchas críticas divididas. Algunos decían que era un completo desastre y que el libro estaba escrito estructuralmente de una manera muy errada, pero otros decían que era complejo y que esa complejidad lo hacía una de las mejores novelas colombianas que relataban la historia de la violencia. Además, es un nombre muy particular porque esta es una canción o una ronda para niños, lo cual contrasta mucho con la violencia representada en la misma novela. La novela inicia el día del Bogotazo, es decir, el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y finaliza 4 años después del 15 de febrero de 1966, el día que asesinaron a Camilo Torres, sacerdote católico colombiano, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera facultad de sociología en América Latina y por sobre todo reconocido por ser miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional o ELN. Esta época se destacó sobre todo por gran violencia entre los dos partidos principales de la época, los cuales eran el liberal y el conservador, y un punto de inflexión en la historia colombiana, el cual fue el Frente Nacional, movimiento iniciado en 1958 y finalizado en 1974, el cual consistía en que se repartían entre el partido conservador y liberal la presidencia para, según ellos, bajar los niveles de violencia bipartidista en el país. En la novela es muy importante el contexto social, porque por ejemplo mostraban la importancia de la religión tanto para conservadores como para liberales, y también en la cultura se veía muy marcada la importancia de la familia y la falta de reconocimiento de los derechos de la mujer, de las personas de color e inclusive de los homosexuales. Algo interesante a resaltar de la novela es cómo Alba Lucía muestra la cultura por medio de los términos utilizados por los personajes. Por ejemplo, llaman a uno de los personajes más cachochas, lo cual es algo muy autóctono y criollo por así decirlo. También la diferenciación que hacen entre los conservadores y los liberales por medio de los términos. Un ejemplo es cachiporros, que era como se llamaba coloquialmente a los liberales, y godos, que era como coloquialmente se les llamaba a los conservadores. Es así como ella utiliza los términos que dicen los personajes para ubicarnos en la época y en el contexto en el cual se encuentra Ana, que es el personaje principal. El libro cuenta la historia de la familia de Ana, quienes son personas normales de clase media que se ven impactados por los eventos históricos de Colombia, como por ejemplo el asesinato de Gaitán, la hegemonía conservadora, el Frente Nacional, el asesinato de Camilo Torres y otros eventos que nos van contando por medio de una estructura muy interesante, ya que Alba Lucía lo que hace es alternar tiempos y además interrumpe la historia principal para poner párrafos que hacen referencia a otras historias o inclusive que no hacen referencia a nada, solo tienen un significado para la autora y una libre interpretación para los lectores. Y hablando de personajes, hablemos de la protagonista, la cual es Ana. Ana es una niña que va evolucionando entre la época del Bogotazo y el asesinato de Camilo Torres. Es así como vive directamente la época de la violencia, el Frente Nacional y otros eventos que marcaron la historia de Colombia. Por eso el video se llama Crece la niña y Colombia evoluciona, porque vamos viendo cómo ella se vuelve grande, madura y se da cuenta de que el mundo no es tan perfecto como se lo pintaban las canciones infantiles, como Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, con el pico recoge la rama, con la rama cortaba la flor. Estaba la pájara pinta sentada. Sino que en realidad el mundo es pesado, el mundo es cruel y ella se va dando cuenta por medio de los demás personajes y por medio de las situaciones que va viviendo durante su infancia. En la opinión que se va haciendo el personaje principal sobre las normas, entendemos que éstas tienen el fin de luchar por los intereses y la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando éstas no van en pro de este objetivo, pueden ser rotas. Esto lo vemos representado en algunas personas que, por ejemplo, sufrieron el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y decidieron hacer desorden e irse por la anarquía porque sentían que la justicia no estaba de su lado. O Ana, cuando conoció a los estudiantes que se volvían guerrilleros o que simplemente hacían parte de grupos sociales que transgredían las normas con el fin de protestar y
y hacerle entender al Estado que no estaban de acuerdo con algunas decisiones tomadas. Es así como para Alba Lucía, representada en la opinión de Ana, las normas tienen que ir en pro del ciudadano y si no van en pro del ciudadano, pueden ser transgredidas. Finalmente creo que este libro es una obra maestra, aunque algunos críticos lo catalogan como un desastre, creo que esa es la intención de Alba Lucía. Nosotros tratamos de entender el libro, sin embargo, eso era lo que sentían los colombianos en esa época. No podían entender por qué la violencia los estaba chocando de esa manera. Entonces siento que lo que quiere hacer Alba Lucía es representar el caos de la violencia por medio de una estructura muy interesante. Finalmente, la enseñanza que nos deja este libro es que los asesinos son asesinos y son malos sin importar su origen. No importa si son conservadores o liberales, de izquierda o de derecha, policías o criminales. Para Alba Lucía, los asesinos son el cáncer de nuestro país y es con lo que debemos acabar para mejorar Colombia.